Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Internacionales con la mejor información de lo que está pasando en Venezuela hoy. Y muchísima atención a esta noticia porque el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya está preparando una coalición internacional contra el régimen de Nicolás Maduro. Y por ahora exigen que Maduro disuelva las fuerzas de acciones especiales conocidas como FARC, que libere a todos los presos políticos y que demuestre que está dispuesto a renunciar. Así que amigas y amigos, si a ustedes les interesa conocer más acerca del desarrollo de esta noticia, les invitamos para que se queden a ver todo el video porque aquí se los estaremos contando todo con detalles. Comenzamos con las noticias más importantes del día. Información 24 horas. Mucha atención, damas y caballeros, porque el presidente Joe Biden está preparando una coalición internacional contra el régimen de Nicolás Maduro. Y es que la administración de Joe Biden tiene cómo hacerlo, tiene cómo hacer que Nicolás Maduro renuncie, porque han definido una nueva política hacia Venezuela y levantar las sanciones no forma parte de la nueva misión. En efecto, se trata de acciones militares en conjunto con acciones diplomáticas, lo cual consiste en construir un frente global para acercar de manera financiera al régimen de Maduro, y esto se está haciendo con Estados Unidos, la Unión Europea y América Latina. Lo haremos con nuestros socios en la región, lo haremos con nuestros socios y aliados europeos. Lo haremos con la OEA y el Grupo de Lima y otros que comparten los mismos objetivos de lograr la democracia y los derechos humanos para lograr el fin de esta dictadura corrupta en Venezuela. Pero al mismo tiempo hay una presión porque los grupos rebeldes son una buena forma y una buena excusa muy justificada según las leyes internacionales para entrar a territorio venezolano y también quitarle el dinero que el régimen de Maduro recibe gracias a las operaciones de estos grupos rebeldes. Estamos hablando de acciones criminales de un gobernante ilegítimo en Venezuela. Y muchísima atención, damas y caballeros, porque estas son noticias de último minuto en Venezuela hoy. El director del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca explicó que la estrategia hacia Venezuela va a ser bipartidista. Eso quiere decir que cualquier cosa que se necesite aprobar en el Congreso va a ser aprobada porque los demócratas y los republicanos están a favor de que Nicolás Maduro salga de Venezuela. Los socios europeos y latinoamericanos tienen que incrementar la presión también de manera multilateral. Tiene que darse una salida democrática lo más pronto posible en el país caribeño. Ya se está conformando una coalición multilateral para que salga Nicolás Maduro y se debe formar un consenso entre toda la comunidad para incrementar la presión de las sanciones y que este dictador quede completamente sin recursos económicos, pero a la vez se necesita crear una presión militar. Toda esta presión por parte de la comunidad internacional hará que el régimen de Nicolás Maduro tenga que salir lo más pronto. En este sentido, también cabe recordar que Nicolás Maduro dijo que hay una grieta que se está formando muy grande entre lo que es el chavismo y el madurismo, por lo que también hay que aprovechar esta situación. ¡Qué vulgaridad buscar las peores caras de la corrupción de estos años para decir que es chavismo originario! ¿Ustedes saben qué es el chavismo originario? El pueblo en las catacumbas luchando por esta patria. Ese es el chavismo originario y lo llevamos aquí en las venas. No va a haber un cambio en Venezuela si no existe una coalición multilateral con una estrategia militar y una estrategia diplomática a la vez. Estados Unidos no va a levantar las sanciones, todo lo contrario, las va a incrementar. La administración Biden ha destacado que ya sabe muy bien lo que es el fracaso de las iniciativas de diálogo que se han hecho antes. Ya no se intentarán más diálogos porque se sabe que Maduro esa herramienta la ha usado para demorar y quedarse más tiempo en el poder. Pero amigas y amigos, nos gustaría que ustedes nos hagan saber sus opiniones. ¿Qué piensan al respecto? ¿Será que toda esta presión de sanciones y militares que están próximas a realizarse en Venezuela harán que Maduro renuncie al poder? Déjanos saber tus respuestas en la sección de comentarios. Y muchísima atención porque continuamos con noticias de Colombia y Venezuela hoy, noticias de último minuto. Presten oído a esto porque el presidente Iván Duque, que ha sido elogiado por el nuevo estatuto migratorio para los venezolanos, invitó a los demás países a adoptar medidas similares para dicha población. El presidente participó del nuevo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que se refirió al estatuto migratorio firmado hace unas semanas para brindar ayudas a todos los venezolanos que entraron al país hasta enero de este año. Como una muestra más de ese compromiso, lanzamos el 8 de febrero el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, con el que buscamos regularizarlos e integrarlos al aparato productivo. Esta decisión ha sido catalogada por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados como el gesto humanitario más importante que se ha hecho en este continente desde 1984, cuando se firmó la Declaración de Cartagena.
En su intervención, el mandatario colombiano invitó a otros países a que puedan adoptar medidas con respecto a los venezolanos que han tenido que salir de su país por la falta de oportunidades y la crisis que se vive allí. Y dijo: agradecemos este apoyo y hacemos un llamado a que otros estados también adopten medidas. Además, recalcó que la medida se toma para apoyar a los venezolanos que huyen del régimen venezolano. Como es bien sabido por todos, dijo, en Colombia hemos apoyado con fraternidad y solidaridad a los cerca de 2 millones de migrantes venezolanos que están en nuestro país huyendo de la tragedia causada por la dictadura de Nicolás Maduro. Así lo afirmó el mandatario colombiano. Asimismo, reconoció que el estatuto se puso en marcha porque en el pasado Venezuela recibió a migrantes colombianos y que por eso hoy el país está apoyando a quienes están escapando del hambre y la falta de oportunidades y calificó la situación de Venezuela como la peor crisis del hemisferio. Además, continuó diciendo, la comunidad internacional no puede ser indiferente ante estos crímenes atroces que atañen no solo a sus víctimas, sino a toda la humanidad. Así lo pidió el mandatario. El estatuto ha sido reconocido por gran parte de la comunidad internacional. El mismo alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, dijo que era el gesto humanitario más importante que se ha hecho en este continente desde 1984. Este hecho fue reconocido por Duque en su intervención. Otros que han reconocido la importancia del estatuto han sido el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Igualmente, importantes publicaciones prestigiosas en todo el mundo lo han elogiado. Por ejemplo, el Financial Times dijo, el gran gesto de Duque también es valiente. Ningún otro país latinoamericano ha sido tan generoso. El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos es un marco normativo que busca regularizar la condición migratoria de todos los venezolanos que han llegado al país hasta antes de enero de 2021 y permitirles una integración a la sociedad colombiana. Se calcula que el total de venezolanos que se verían beneficiados con el estatuto serán 1.729.000 que han llegado a nuestro país antes de esa fecha, según cifras de Migración Colombia. Sin embargo, la entidad reconoce que unos 966.000 estarían en situación irregular. Y así vamos a continuar con mucha más información de lo que pasa en Venezuela, noticias de Venezuela hoy, así que mucha atención a esto porque la Unión Europea aprueba penas contra 19 funcionarios del gobierno venezolano. Sí, señoras y señores, como lo están escuchando, la medida incluye 19 personas del gobierno de Maduro a los que se les congelan activos financieros en Europa por socavar la democracia del país sudamericano. La Unión Europea aprobó recientemente nuevas sanciones contra Venezuela, añadiendo a 19 personas a su listado, tras las elecciones del pasado 6 de diciembre que los países de la Unión Europea no reconocen, ya que consideran que no cumplieron los estándares democráticos. En total, la lista de sancionados incluye a 55 personas, entre ellas a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, número 2 del presidente Nicolás Maduro. Los argumentos esgrimidos por los miembros de la Unión Europea apuntan a que el actuar de los sancionados socava la democracia y el Estado de Derecho en el país sudamericano. Otros de los afectados son el comandante de policía Remigio Ceballos, el gobernador del estado Zulia Omar José Prieto, la presidenta del Consejo Nacional Electoral Indira Alfonso y 2 diputados de la Asamblea Nacional. Por su parte, el dictador de Venezuela Nicolás Maduro sostuvo que las sanciones internacionales que incluyen el bloqueo en el exterior de activos pertenecientes a su país están impidiendo que su país ofrezca una mejor respuesta a la crisis social y sanitaria causada por la pandemia de la COVID-19. En una intervención virtual durante la inauguración de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Maduro dijo que su país afronta más de 450 medidas punitivas que buscan ejercer una presión desmedida y una persecución en su contra, con el fin último de provocar un cambio de gobierno. No ha sido fácil. Nuestra patria enfrenta una guerra multidimensional, orientada a acabar con el modelo social inclusivo construido por la Revolución Bolivariana. Acciones de presión desmedida, de persecución contra nuestro país, a través de la imposición de más de 450 medidas coercitivas, unilaterales e ilegales, que han resultado en un bloqueo y una obsesiva persecución contra las capacidades del Estado y de la sociedad venezolana.
El gobierno de Maduro cifra en al menos $30.000 millones los activos a los que no puede acceder por las restricciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, y que según el mandatario servirían para cubrir necesidades básicas de la población. Dijo, los secuestradores de los activos y recursos del Estado venezolano han demostrado una gran crueldad, incluso en circunstancias de pandemia, desacatando los llamados de la comunidad internacional. Así lo dijo el tirano dictador Nicolás Maduro en el Consejo de Derechos Humanos. La oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, consideró en el pasado que las sanciones financieras contra Venezuela no son la forma más eficaz de propiciar la colaboración del régimen de Maduro. Una comisión de investigación creada por mandato del Consejo de Derechos Humanos y que trabaja bajo el amparo de la oficina de Bachelet corroboró graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela, incluyendo eventos que pueden representar crímenes contra la humanidad y de los que altos responsables del gobierno habrían sido cómplices. En lugar de ello, el dictador venezolano denunció que las sanciones económicas se han incrementado y que esta es la causa de la crisis humanitaria que padece su país y que en los últimos 5 años han provocado un éxodo de más de 5 millones de personas. Maduro prometió colaborar con el Consejo de Derechos Humanos, pero mantuvo su posición de rechazar cualquier mecanismo inquisidor que pretenda usar la causa de los derechos humanos como herramienta política. Sostuvo que se trata de provocaciones ideologizadas que no perturbarán la colaboración que ha empezado su régimen con la oficina de Bachelet, que por ahora se limita a la presencia de un puñado de observadores que hacen un seguimiento de la situación desde dentro del país. No obstante, el objetivo de Bachelet es establecer una oficina en Caracas que pueda trabajar de forma independiente y con un alcance más amplio, lo que Maduro no acepta hasta ahora. Pero bueno, si optasen por la vía militar, tenemos una fuerza armada, un pueblo, una milicia nacional que estaría en capacidad no solo de resistir y de dar la batalla, sino incluso de vencer y derrotar a cualquier ejército poderoso que sea en el mundo. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Aquí estamos acompañándoles una vez más con la mejor información a través de Latino TV Internacional con noticias de último minuto en Venezuela hoy. Y muchísima atención porque el mundo fue sorprendido por una acción militar de los Estados Unidos a solo días desde que Joe Biden tomara el cargo de presidente. Sí, señoras y señores, Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores tiembla de miedo porque han atacado a las milicias iraníes en Irak, las mismas que están en el territorio venezolano. Así que amigas y amigos, si a ustedes les interesa conocer más acerca del desarrollo de esta noticia, les invitamos a que le den like al video y se suscriban a nuestro canal y por supuesto se queden a ver toda la noticia porque aquí se los estaremos contando todo con lujo de detalles. Lo último en noticias. Latino TV Internacional. Y muchísima atención porque Irán continúa siendo un aliado de Nicolás Maduro y eso lo convierte en un objetivo, y es de saberse que si te juntas con los malos también serás catalogado como tal. Claro que en este caso Maduro también es uno de los villanos y podría estar teniendo serias consecuencias militares. La administración de Joe Biden dio la sorpresa. Se creía que no iban a actuar o que Biden sería más pacifista que Donald Trump. Los analistas coinciden que la administración de Biden es muy capaz de realizar una operación en Venezuela para evitar represalias de estas milicias de Irak, y esto es un hecho porque desde hace tiempo han dicho que se van a vengar y estos han querido instalar bases en Venezuela. البوارج العسكرية الأمريكية كل ضابط وجندي عسكري أمريكي في منطقتنا وفي بلادنا وعلى أراضينا. الجيش الأمريكي هو الذي قتل هؤلاء وهو الذي سيدفع الثمن. Y Nicolás Maduro ahora sabe que Estados Unidos habla en serio y es por eso que el canciller chavista Jorge Arreaza dijo que rechaza todo tipo de conflictos militares porque sabe que ellos pueden ser los siguientes. Los ataques de Estados Unidos son una represalia por algo que sucedió hace semanas atrás con unos cohetes en Irak que afectaron tropas de la coalición de Estados Unidos, incluyendo estadounidenses. Irán y el régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela continúan amenazando la seguridad en Latinoamérica. ¿Y quién dice que Biden no sería capaz de enviar tropas de acción militar contra estas milicias de Irán que están en Venezuela? Las redes respaldadas por Irán apoyan al régimen venezolano, o sea que el problema va a ser vinculante con Nicolás Maduro. El Palacio de Miraflores está tomando mucho en cuenta que Estados Unidos está dando un aviso y ha hablado en serio. Se esperan próximas acciones ofensivas para evitar que cualquier movimiento desde Venezuela de estas milicias iraníes puedan efectuar algún tipo de represalia a los Estados Unidos, ya que las tropas de Estados Unidos están cerca de territorio venezolano. Y es aquí cuando
nos preguntamos, amigas y amigos, ¿será que el nuevo presidente de los Estados Unidos tiene una mayor determinación en cuanto a acciones militares que Donald Trump? ¿Será que en esta administración sí estaríamos viendo a un Nicolás Maduro con las esposas puestas? Nos gustaría que nos dejes tu opinión en la sección de comentarios para que de esta manera tengamos una más amplia perspectiva de los diferentes puntos de vista en cuanto a este tema. Y así continuamos con más información en Latino TV Internacional. Muchísima atención a esta información porque es noticia de último minuto en Estados Unidos hoy. Y esta fue la advertencia que Joe Biden le envió a Irán tras el ataque de Estados Unidos a milicias en Siria. Dijo, no pueden actuar con impunidad, tengan cuidado. Así lo dijo recientemente el mandatario estadounidense. Al menos 22 hombres murieron en ataques estadounidenses contra militares proiraníes en el este de Siria, en la primera operación militar de la administración del presidente Joe Biden en represalia a cohetes lanzados contra sus tropas en Irak. Biden se refirió recientemente a los ataques. El mandatario estadounidense advirtió a Irán que tuviera cuidado. No pueden actuar con impunidad, tengan cuidado, dijo brevemente al ser cuestionado por un periodista durante una visita en Texas. El Departamento de Defensa señaló previamente que había llevado a cabo ataques aéreos en un punto de control fronterizo entre Siria e Irak, utilizado por esos grupos, destruyendo múltiples instalaciones. Estos ataques fueron autorizados en respuesta a los recientes ataques contra el personal estadounidense y de la coalición en Irak y a las continuas amenazas a ese personal, dijo el portavoz John Kirby en un comunicado. Irán condenó firmemente el ataque que podría intensificar los conflictos militares en la región, indicó hace poco el portavoz del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores. El régimen de Siria, país inmerso en un devastador conflicto desde hace una década, denunció una agresión que constituye un signo de mal augurio sobre las políticas de la nueva administración estadounidense. Con este ataque, Biden envió un mensaje inequívoco de que actuará para proteger a los estadounidenses, aseguró la Casa Blanca. El Pentágono dijo que el objetivo eran facciones de la poderosa coalición de paramilitares iraquíes respaldados por Irán de Hashd al-Shaabi y Kateb Sayyid. Kateb Hezbollah, uno de los grupos más radicales, calificó los ataques de agresión bárbara y crimen atroz que viola el derecho internacional. Los ataques destruyeron 3 camiones de municiones que llegaban de Irak en un puesto de fronterizo ilegal al sur de la ciudad de Siria de Bukamal, según la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Al menos 22 combatientes de milicias iraquíes proiraníes murieron, todos miembros de Hashd al-Shaabi, indicó el director de la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos, tras un primer balance de 17 muertos. Los bombardeos llegaron después de 3 ataques con cohetes contra instalaciones situadas en Irak y que son utilizadas por las fuerzas estadounidenses y de la coalición que luchan contra el grupo islámico. Uno de esos ataques a un complejo militar en Erbil, la capital de la región kurda, el 15 de febrero, mató a un civil y a un contratista extranjero que trabajaba con las fuerzas de la coalición, y en él resultaron heridos varios contratistas estadounidenses y un soldado. Los ataques en Irak, llevados a cabo por grupos que se sospecha que operan bajo la dirección de Irán, supusieron un desafío para la nueva administración de Biden en un momento que abre la puerta a reanudar las negociaciones con Teherán sobre su programa nuclear. La administración estadounidense dice que quiere revivir el acuerdo de 2015 con Irán, del que el expresidente Donald Trump salió en 2018 y que tiene como objetivo congelar las aspiraciones nucleares de la República Islámica. Pero Washington también considera a Teherán como una amenaza continua para la seguridad en Oriente Medio y sostiene que no tolerará actividades malignas llevadas a cabo por Irán. Estados Unidos sospecha que Irán está buscando una oportunidad para vengar el asesinato por fuerzas norteamericanas del general Qasem Soleimani hace un año. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó recientemente que mientras sea primer ministro, Irán no dispondrá del arma nuclear. Por otro lado, el portavoz del Departamento de Estado Ned Price dijo recientemente que Estados Unidos responsabilizaría a Irán por las acciones de sus representantes que atacan a los estadounidenses, pero que no arremeterá y correrá el riesgo de desestabilizar a Irak. Kirby calificó a los ataques del jueves como proporcionados y dijo que se llevaron a cabo junto con medidas diplomáticas, incluida la consulta con socios estadounidenses de la coalición anti-A en Siria e Irak. Pero el ministro de Defensa iraquí negó cualquier coordinación con Washington en este ataque. Por su parte, Moscú, aliado clave para el régimen sirio, condenó firmemente esas acciones. Instamos a que se respete sin condiciones la soberanía y la integridad de Siria.
Siria, afirmó la portavoz de la diplomacia rusa, María Zaharova. Y atención a esta noticia porque Siria rechaza el bombardeo de Estados Unidos en su territorio y advierte consecuencias. Y mucho oído a esto porque el ministro de Exteriores del gobierno de Bashar al-Assad señaló que Estados Unidos debe ceñirse a la legitimidad internacional. En Irak, las autoridades aliadas a Biden negaron haber suministrado información sobre el ataque estadounidense sobre milicias respaldadas por los iraníes. El gobierno de Bashar al-Assad rechazó recientemente el bombardeo que adelantó el ejército estadounidense en el este del país, dirigido según el Pentágono a milicias respaldadas por Irán. Siria condena en los términos más fuertes el cobarde ataque de Estados Unidos en áreas de Deir al-Zor, cerca de la frontera entre Siria e Irak, que va contra las leyes internacionales y la Carta Estatutaria de la ONU, y alerta de que esta agresión traerá consecuencias, expresó el ministro de Relaciones Exteriores. Se supone que el gobierno estadounidense debe ceñirse a la legitimidad internacional, no a la ley de la selva, como la previa administración, se lee en el comunicado. Un oficial de una milicia iraquí cercana a Irán dijo que los bombardeos mataron a una militante e hirieron a otros 4. Fuentes médicas locales señalaron por su parte a Reuters que en el bombardeo fallecieron al menos 17 personas. Funcionarios de Estados Unidos sostienen que la ofensiva fue limitada para mostrar que la administración Biden actuará firmemente mientras trata de evitar una escalada de las tensiones regionales. El bombardeo llega en medio de la incertidumbre acerca de la posibilidad de acercamiento entre Washington y Teherán para que ambos vuelvan a acogerse al acuerdo nuclear firmado en 2015. El expresidente Donald Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos del pacto en 2018 y desde entonces endureció sus sanciones contra Irán, que más tarde empezó a saltarse las restricciones acordadas, aduciendo la falta de cumplimiento por parte de los estadounidenses. Irán ha incrementado sus capacidades de almacenamiento de uranio enriquecido, mientras Occidente y particularmente los demás firmantes del pacto temen que el país persa desarrolle su propio armamento nuclear. El gobierno ruso, aliado del presidente al-Assad, pidió respeto incondicional a la soberanía e integridad territorial de Siria, según una agencia de noticias internacionales. El parlamentario Vladimir Samarov señaló que lo que ha pasado es muy peligroso y podría llevar a un escalamiento en toda la región. Según el gobierno estadounidense, los bombardeos que se realizaron en las primeras horas del viernes 26 de febrero estuvieron dirigidos a una infraestructura del lado sirio que las milicias con respaldo iraní usan para traficar armas, personal e insumos. Funcionarios occidentales y algunos oficiales iraquíes han señalado a esos grupos de estar involucrados en los ataques contra bases estadounidenses en Irak en el último mes. El ejército iraquí, por su parte, negó haber intercambiado información con Estados Unidos para planear el ataque. Según la agencia estatal iraquí, las autoridades informaron que la cooperación de Irak con la coalición liderada por Estados Unidos en la región se limita a combatir el autodenominado Estado Islámico. El oficial de la milicia iraquí cercano a Irán dijo que los bombardeos afectaron puntos del grupo armado Kateb Hezbollah en la frontera entre Siria e Irak. El grupo confirmó la muerte de uno de sus uniformados. El enemigo estadounidense persiste en su criminalidad y asesina a los protectores de la nación y el honorable pueblo del país, dijo el grupo Kateb Hezbollah. El comunicado añade que los estadounidenses no están disuadidos de derramar sangre inocente siempre que el salario del asesinato se reciba de Arabia Saudita y los Emiratos. La Casa Blanca, por su parte, dijo recientemente que el ataque aéreo en Siria fue un mensaje inequívoco. El pasado 15 de febrero, un contratista no estadounidense fue asesinado en una base con control de Estados Unidos en el aeropuerto internacional de Erbil en el norte de Irak, dirigido por los kurdos, y en los días siguientes dispararon proyectiles a bases con fuerzas estadounidenses cerca de la embajada de Estados Unidos en Bagdad. El grupo Kateb Hezbollah ha negado su participación en dichos ataques. Así que, amigas y amigos, esperamos que el video les haya gustado. Hasta aquí les acompañamos con la mejor información en Latino TV Internacional. Esperamos que se hayan informado, que es lo más importante. Y si es así, les invitamos a que nos den un like y compartan esta información. Además, les invitamos también a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en una próxima emisión de noticias en Latino TV Internacional.